El dueño del restaurante permitió que la cocinera huérfana llevara las sobras de comida a su casa, pero decidió seguirla hasta su puerta y quedó incrédulo por lo que vieron sus ojos. Daniela soñaba una vez más que estaba cayendo de un teleférico en las altas montañas de Chiapas. Detrás de ella, la cabina pendía peligrosamente con el cable roto y ella caía a una velocidad aterradora, paralizada por el terror, anticipando una muerte segura. Como siempre, el sueño se interrumpía abruptamente antes de que ella tocara el suelo y despertaba en su cama, sudorosa y con un miedo visceral apretando su garganta. ¿Estos pesadillas me perseguirán para siempre?, se preguntaba, todavía jadeante por el terror nocturno. Este pesadilla recurrente empezó hace 2 meses, justo después del trágico funeral de sus padres. Ellos habían ido a realizar su sueño de largo tiempo de pasar vacaciones en las montañas de Chiapas, un viaje que siempre postergaron para llevar a Daniela a las playas de Cancún durante su infancia. Pero en su primer viaje solos, después de que Daniela cumplió 18 años, ocurrió lo inesperado. El teleférico se rompió mientras admiraban el paisaje deslumbrante. Doña Sofía, la sabia y cariñosa vecina que vivía al lado, intentó consolar a Daniela el día del funeral. «No llores, querida. Dios se lleva las almas en el momento en que están más puras. Quizás fue lo mejor para ellos partir juntos con alegría en el corazón». Las palabras de doña Sofía eran un pequeño consuelo, pero los pesadillas de Daniela continuaban, implacables y aterradores. Con el amanecer trayendo un nuevo día, Daniela se levantó de la cama, determinada a no dejarse abatir por la tristeza y el miedo. «Quedarme en cama solo empeorará las cosas», pensó, mientras las viejas tablas del suelo de su casa crujían bajo sus pasos. Recordó los planes de renovación que sus padres tenían para la casa, planes que ahora tendrían que esperar. Quizás debería estudiar medio tiempo y trabajar, consideró, aunque sabía que la educación a distancia no ofrecía la misma experiencia que la presencial. En las semanas siguientes, Daniela enfrentó el desafío de inscribirse en la universidad en línea, recibiendo tareas y buscando un empleo adecuado. Pero la búsqueda de trabajo resultó más difícil de lo que imaginaba. Sin experiencia ni especialización, enfrentó varios rechazos y situaciones incómodas. Realmente no esperaba estas dificultades, reflexionó con desánimo. Pensé que mi juventud y energía serían suficientes para encontrar un lugar en el mundo. Tras otra entrevista frustrada para una vacante de secretaria en una oficina concurrida de la Ciudad de México, Daniela caminaba por las calles, perdida en sus pensamientos. No quería volver a la casa que ahora parecía tan vacía y triste, un recordatorio constante de la pérdida de sus padres. Mientras caminaba, pensaba en qué hacer a continuación, en cómo enfrentar los desafíos que la vida adulta había puesto abruptamente en su camino. Daniela no quería volver a la vieja casa que, al igual que ella, parecía lamentar la ausencia de sus padres. Mientras caminaba por las calles, sumida en sus pensamientos, su atención fue capturada por el escaparate de un restaurante tradicional. Allí, un muñeco de un anciano de barba blanca, vestido con un traje típico mexicano, movía la cabeza. Parecía haber salido directamente de un cuento folclórico. Aún con la inocencia de una niña, Daniela se detuvo a admirar el muñeco artesanal. El muñeco, con una leve sonrisa en sus bigotes blancos, parecía transmitir un mensaje de sabiduría y confianza. «No estés triste, querida. Todo en la vida pasa, esto también pasará». Tras unos momentos de contemplación que la ayudaron a calmarse, Daniela estaba lista para continuar su camino, cuando algo en el escalón de la entrada del restaurante captó su atención. Era una cartera de cuero, obviamente perdida por algún cliente. Al principio dudó, recordando las historias de estafadores en las calles de la ciudad, pero su sentido de responsabilidad prevaleció. Queriendo ayudar al desafortunado dueño, recogió la cartera y entró al restaurante. «Buenos días, encontré esto en la entrada, tal vez el dueño vuelva a buscarla», dijo Daniela al joven detrás del mostrador entregando la cartera. «No miré lo que hay dentro, pero podría haber documentos importantes». El joven, sorprendido por la honestidad de la chica, abrió la cartera y encontró una cantidad considerable de dinero, una tarjeta bancaria y varias tarjetas de visita. Al ver el nombre en la tarjeta sonrió.
Puedes devolver esto personalmente al propietario. Él es el dueño de este lugar y su oficina está allí arriba, en esa puerta de madera trabajada. Aún no debe haberse dado cuenta de la pérdida. Tu honestidad merece ser agradecida. ¿Necesitas algo? La voz amable del joven tocó el corazón de Daniela, quien, sintiendo la falta del apoyo familiar, comenzó a llorar, contando su triste historia al amable y comprensivo desconocido. «Parece que el destino te trajo hasta aquí», dijo pensativamente el dueño del restaurante, un hombre mayor con una mirada experimentada después de escuchar la historia de Daniela. «Mi hija también se fue de casa, y ahora tú perdiste a tus padres. Te ofreceré un empleo y un buen salario. Por ahora necesitamos a alguien para lavar platos, pero quién sabe qué depara el futuro. Empiezas con cosas pequeñas. Si alguien te ofende, ven directamente a mí. No te preocupes en vano. ¿Qué te parece?» Incrédula con su suerte inesperada, Daniela secó sus lágrimas y, sin poder encontrar palabras, solo asintió con la cabeza, aceptando la oferta. «Eso es estupendo», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Me llamo Tomás García. Soy el dueño de este lugar. Bienvenida a nuestra familia». Tomás García, el propietario del restaurante, era un hombre de principios sólidos y corazón generoso. «Aquí, todos son personas de bien. No acepto deshonestidad entre mis empleados. Los clientes son variados, pero en general son personas decentes. Estoy seguro de que te sentirás como en casa trabajando con nosotros», explicó a Daniela con un tono acogedor. «Ven mañana a las 6 de la mañana. El trabajo es humilde, pero es un comienzo digno. Tienes experiencia en la cocina». Daniela, aún emocionada, respondió con una sonrisa tímida. «Sí, en casa siempre fui responsable de la cocina, especialmente cuando teníamos invitados. Estoy acostumbrada a lidiar con el ajetreo y muchos platos para lavar». Un año había pasado desde que Daniela comenzó a trabajar con Tomás. El restaurante se convirtió en su segundo hogar. El ambiente era acogedor y sus colegas amigables y solidarios. Se dedicó al trabajo con esmero y fue recompensada con amistad y apoyo. Ahora, con sus estudios universitarios completados, no quería dejar el restaurante, especialmente después de que Tomás aumentara su salario. Empezó a planificar la remodelación de la casa de su familia, un proyecto que sus padres habían soñado. Una noche, mientras caminaba cerca de un río en la ciudad, Daniela oyó un sonido sordo y preocupante. Era el llanto débil de un bebé, proveniente de un carrito que una joven mujer sostenía, parada al borde del agua. La expresión de la mujer era de desesperación y dolor profundo. Daniela se acercó con cuidado, temiendo lo peor. La mujer, al notar su presencia, se alejó del agua, mirando a Daniela con ojos vacíos y marcados por el dolor. «No hagas esto», quería decir Daniela. «Nunca te rindas». Pero antes de que pudiera hablar, el llanto del bebé se intensificó, como si sintiera el peligro inminente. La joven madre, temblando, confesó entre lágrimas: «No sé qué hacer. No tengo leche ni comida para mi hijo. Estoy sin casa, sin dinero». Daniela sintió un alivio al ver a la mujer llorar, una señal de que estaba saliendo del estado de shock. Sabía lo que hacer. En su bolso llevaba el sobre con su salario y bono, un regalo inesperado de Tomás. «Toma, es por tu graduación. Yo hubiera felicitado a mi hija y tu padre haría lo mismo», le había dicho. Ahora ese dinero era necesario para otra persona. Determinada, Daniela tomó la mano de la mujer y dijo con firmeza: «Vamos al supermercado ahora, compraremos todo lo que tú y el bebé necesitan, no vas a rechazarlo». La mujer, llamada Carla, estaba atónita, pero acompañó a Daniela al supermercado más cercano. Con el bono compraron fórmula infantil, pañales, comida y todo lo que Santiago, el bebé de 6 meses, necesitaba. Decidida a ayudar hasta el final, Daniela llevó a Carla y Santiago a su casa. Mientras preparaban la cena, Carla contó su historia con lágrimas en los ojos. Era un relato triste y familiar sobre un amor interrumpido inesperadamente por el embarazo. El padre del niño había desaparecido, dejando a Carla sin recursos ni apoyo. «Estaba perdida, sin saber a dónde ir», dijo Carla mientras Daniela escuchaba atentamente, sintiendo una profunda conexión con el dolor de la joven madre. La historia de Carla estaba marcada por la tragedia. Después de pagar un año de alquiler por adelantado, el padre de Santiago desapareció sin dejar rastro, ni un nuevo número de teléfono. 3 meses después de su partida, Santiago nació, un grito de vida en medio del caos.
Cuando el contrato de alquiler expiró, Carla se encontró sin lugar para vivir. Su hogar familiar ya no era una opción, ocupado por su hermano mayor, con quien tenía una relación irreparable. Sin éxito en su búsqueda de un nuevo hogar, la situación de Carla parecía desesperada. «¿Cómo puede vivir así? Abandonar a una mujer embarazada», exclamó Daniela, indignada por la injusticia de la situación. «Él siempre dormía tranquilo», respondió Carla, meciendo suavemente el carrito de Santiago, que dormía plácidamente. Daniela pasó la noche en vela, pensando en cómo podría ayudar a Carla y Santiago. Sin encontrar una solución viable, decidió a la mañana siguiente dejar las llaves de su casa con Carla. «Quédate aquí por ahora», dijo Daniela, antes de apresurarse al trabajo. Mientras caminaba, Daniela pensaba en Tomás García. Él también había perdido a su hija, que huyó de casa por desacuerdos con su padre. Los rumores decían que el novio de la hija no era del agrado de Tomás, y ella, desafiando la voluntad del padre, se fue con su amor, cortando todos los lazos. Tomás, inicialmente furioso, terminó consumido por la tristeza y el duelo por su hija desaparecida. «Quizás ella esté en una situación similar a la de Carla», pensó Daniela. El día de trabajo pasó volando, y por la noche, Daniela corrió al supermercado para comprar golosinas para Carla y Santiago. De vuelta en casa, mientras desempacaban las compras, Carla comenzó a preparar la comida con habilidad. Mientras cocinaba, murmuró un refrán que llamó la atención de Daniela. «Para el hambriento, cualquier caza es buena». Intrigada, Daniela preguntó sobre el significado de esas palabras. «Era lo que una amiga mía solía decir», explicó Carla. «Siempre lo decía antes de las comidas, ahora lo digo en su memoria». Daniela pasó otra noche en vela, pero esta vez su mente estaba ocupada con cálculos y planes. Necesitaba encontrar una forma de ayudar a Carla y Santiago, asegurando que tuvieran un futuro más seguro y estable. Tras 2 idas consecutivas al supermercado, Daniela se dio cuenta de que su salario no sería suficiente para mantenerse a sí misma, a Carla y al pequeño Santiago. Las necesidades alimenticias del bebé de 6 meses eran específicas y no podían ignorarse. Santiago necesitaba alimentos nutritivos como requesón casero, huevos y carne magra. Daniela sabía que él no debería sufrir por las complicadas circunstancias que los adultos a su alrededor enfrentaban. Pensó en la única solución posible: pedirle permiso a Tomás García para llevarse a casa las sobras de los banquetes del restaurante. Esas sobras, a menudo platos intactos y de alta calidad, eran un recurso valioso para los empleados. Hasta entonces Daniela nunca había considerado esta opción, orgullosa de poder sostenerse con su salario, pero ahora la situación requería un cambio en sus principios. Una semana después, reuniendo valor, Daniela se acercó a Tomás García. «Normalmente nunca pediría esto, pero han surgido algunas circunstancias. ¿Puedo llevarme las sobras del banquete hoy? ¿Es realmente necesario?» Tomás levantó una ceja sorprendido. «¿Acaso empezaste a cuidar de una mascota?» Daniela se sonrojó, explicando rápidamente que aún no estaba lista para mascotas, pero necesitaba ayudar a personas en necesidad, y usó la expresión que había escuchado de Carla 2 días antes. «Para el hambriento, cualquier caza es buena». Al escuchar ese refrán, Tomás palideció. Ese era un dicho que su amigo de larga data, Javier, que murió en un accidente de helicóptero, solía decir. Javier había traído el dicho de la guerra y lo usaba solo en un círculo familiar restringido. Después de la muerte de su esposa Nina, el dicho se convirtió en un recuerdo compartido solo entre él y su hija desaparecida, Catalina. Tomás, solo en su oficina, tomó una botella de agua mineral y la bebió casi de un sorbo, intentando calmar sus pensamientos agitados. ¿Catalina ha vuelto?, se preguntaba. ¿Era solo una coincidencia o podría ser una pista sobre su hija desaparecida? Durante años había perdido la esperanza de encontrarla, pero ahora un hilo de posibilidad apareció y sabía que no podía ignorarlo. Tomás García estaba sumergido en un torbellino de emociones. La esperanza tímida de que su hija Catalina pudiera haber regresado se mezclaba con el miedo de que fuera solo una ilusión. Su corazón latía aceleradamente con la posibilidad, pero la incertidumbre lo atormentaba. Caminaba de un lado a otro en su oficina, dominado por una impaciencia ardiente. ¿Y si no es Catalina? ¿Cómo reaccionaría al verme de nuevo? ¿Qué le diría?
Las preguntas giraban en su mente, cada una aumentando su ansiedad. La necesidad de aclarar la situación era urgente, pero temía actuar precipitadamente y asustarla. Mientras el banquete en el restaurante se desarrollaba, Tomás sentía que cada segundo se arrastraba. Los invitados, inmersos en alegría y celebración, parecían ajenos a la angustia que él sentía. Para Tomás la fiesta parecía un contraste cruel con su propia inquietud. Finalmente, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la gente comenzó a dispersarse y el restaurante se vació lentamente. Tomás, ansioso, bajó y se metió en su coche, estacionado estratégicamente cerca de la salida del restaurante. Sus ojos estaban fijos en la puerta, esperando ansiosamente la salida de Daniela. Mientras esperaba, el dolor de un pasado lejano resurgía con fuerza. Reflexionaba sobre su rigidez con Catalina, cuestionando sus propias acciones. Si Nina estuviera aquí, ella habría encontrado una forma de suavizar las cosas, pensó, recordando a su esposa fallecida y cómo ella habría manejado la situación. Perdido en sus recuerdos, Tomás casi se pierde el momento en que Daniela salió del restaurante. La siguió discretamente hasta su casa, que estaba a una corta distancia. Al llegar, vio a Daniela en el porche, visiblemente alterada y llorando. «¿Qué pasó, Daniela? ¿Estás bien?», preguntó, su voz temblorosa revelando su preocupación. Entre sollozos, Daniela explicó que había encontrado a una madre con un bebé días antes, y que ahora Carla y el bebé habían desaparecido de forma abrupta y misteriosa. Desaparecieron sin dejar rastro. Las cosas del bebé están esparcidas por el suelo y las llaves están sobre la mesa. «No tengo idea de qué pudo haber pasado», dijo, su voz cargada de confusión y preocupación. Tomás entró en la casa con Daniela buscando pistas que explicaran la repentina desaparición. En el suelo vio ropa de bebé esparcida, un paquete de pañales abierto y un biberón aún lleno. Al agacharse para recoger los objetos, su mirada se fijó en una fotografía volteada hacia abajo. Con manos temblorosas la recogió y sintió un dolor agudo atravesar su corazón. Era una foto de su boda con Nina, la mejor que tenían, y que había desaparecido el mismo día en que Catalina huyó de casa. «Es ella», pensó Tomás, la emoción apoderándose de él. Después de tantos años, ¿pero dónde está ahora? ¿Qué tragedias ha enfrentado para desaparecer así? El descubrimiento de la fotografía reavivó la esperanza y el temor en el corazón de Tomás. Sabía que necesitaba encontrar respuestas, no solo para sí mismo, sino también para ayudar a Daniela a entender lo que había pasado con Carla y Santiago. La noche avanzaba, y Tomás sentía que cada momento era crucial para desentrañar el misterio que ahora se presentaba ante él. Con dedos temblorosos y desobedientes, hojeaba frenéticamente su lista de contactos. Se preguntaba si Catalina podría estar escondida en la casa de algún conocido, temerosa de volver a casa con el niño. La aceptaría de vuelta con 10 niños si fuera necesario, pensó. Pero ¿a dónde podría haber ido? La búsqueda desesperada fue interrumpida por la voz firme de una vecina que llegó para visitar a Daniela. «Disculpa molestarte por la noche, Daniela. ¿Por qué lloras tanto? El pequeño tuvo fiebre y vómitos, pero ya pasó. No encontré el teléfono de tu madre, así que vine corriendo para avisarte que llevé a los dos al hospital. Siempre estoy aquí para ayudar», dijo la vecina tratando de calmar a Daniela. Tomás, ignorando la conversación, corrió hacia su coche, seguido de cerca por Daniela, que dejó las bolsas en el porche y corrió tras él. La excitación y la ansiedad dominaban a Tomás. «¿Será que finalmente voy a reencontrar a mi hija?», pensaba mientras conducía por las calles vacías de la noche. Al llegar al hospital, Tomás y Daniela se dirigieron rápidamente a la recepción. La enfermera, percibiendo la urgencia de la situación, les dio el número del piso y de la habitación donde podrían encontrar a la mujer que buscaban. Tomás subió corriendo las escaleras, con Daniela tratando de seguirle el paso. Al llegar a la habitación, Tomás abrió la puerta con manos temblorosas. Allí dentro, una mujer yacía en la cama, mirando hacia la ventana, y a su lado, en una cuna, había un bebé. «Catalina, mi hija», dijo Tomás, su voz cargada de emoción. Pero al voltearse, la mujer en la cama no era Catalina. «No eres mi hija», dijo Tomás, su voz fallando. «No, no soy Catalina», respondió la mujer, que era Carla. «Catalina era mi mejor amiga. Nos conocimos hace 5 años, después de que ella huyera de casa con Eduardo. Él vivía en el mismo edificio que yo, en nuestra ciudad». Tomás se sentó
intentando asimilar las palabras de Carla. La historia que ella comenzó a contar era larga y llena de detalles sobre la vida de Catalina después de haber huido de casa. Tomás escuchaba atentamente, cada palabra aumentando su comprensión sobre los eventos que habían llevado a la situación actual. Carla continuó su historia, revelando detalles íntimos de la vida que compartió con Catalina. Vivíamos en el mismo corredor de un edificio comunal, compartiendo la cocina y la nevera. Nuestras mesas estaban una al lado de la otra. Catalina y yo nos hicimos amigas rápidamente. Ella era vibrante, llena de vida y valentía, cualidades que siempre admiré. A su lado me sentía más viva, como si despertara en mí una energía que ni siquiera sabía que tenía. Charlábamos durante horas. Catalina tenía esa habilidad de entender a las personas con pocas palabras. Cuando discutía con Eduardo venía a desahogarse conmigo. Él era el tipo de persona que destacaba en fiestas, pero no estaba hecho para la vida familiar. Gastaba dinero sin pensar, saliendo con amigos, mientras Catalina se quedaba en casa, frustrada y sola. Trataba de hablar con él, pero Eduardo era un seductor nato y siempre encontraba una manera de calmarla, aunque el resentimiento permanecía. Con el tiempo, las peleas entre ellos se intensificaron. Catalina era fuerte, no se doblegaba fácilmente, y Eduardo, incapaz de manejar la situación, salía dando un portazo. Catalina venía a mí, lamentando haber huido de casa, pero su orgullo la impedía volver. Hablaba mucho sobre ti y sobre su madre, sobre la familia unida y armoniosa que formaban. Se preguntaba a dónde podría ir después de haber crecido en un hogar tan amoroso. Luego, Eduardo tuvo una idea para ganar dinero. Dijo a Catalina que trabajaría en otra ciudad, empacó una maleta y se fue. Nunca le creí. Hablaba por teléfono con otra mujer y estaba claro que no era su esposa. Esta mujer parecía tener dinero y Eduardo sabía cómo aprovecharlo. Catalina descubrió que estaba embarazada después de su partida. Quería decírselo, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Después del nacimiento de Santiago, Catalina decidió volver a casa, pero esperó hasta que él tuviera al menos 3 meses. El viaje sería largo, pero lamentablemente un incendio devastador ocurrió en nuestro edificio. La antigua instalación eléctrica fue la causa. Yo estaba en el trabajo ese día. Cuando volví vi humo saliendo de las ventanas. Los bomberos ya estaban allí. Corrí hacia arriba, pero era demasiado tarde. Todo estaba quemado. Catalina y un vecino anciano murieron en el incendio. Logramos salvar a Santiago. Catalina, al percatarse del peligro, lo había colocado en el pasillo con algunas de sus cosas. La encontraron muerta en la puerta de su habitación. Tomás García escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. La historia de Carla revelaba una serie de tragedias y desencuentros que habían marcado la vida de su hija y ahora la de Santiago. Después del incendio, solo quedamos Santiago y yo, continuó Carla, su voz ahogada por la emoción. Entre las pocas cosas que logré salvar en el cochecito, encontré una foto tuya. Catalina la había guardado como su bien más preciado. Carla hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Me realoqué en una vivienda temporal y Santiago fue llevado al hospital. Los servicios sociales negaron mi solicitud para quedarme con él. Sin marido, sin casa, estaba sola con las cenizas de una vida que ya no existía. Carla describió cómo empezó a buscar la dirección de Tomás, pero no fue una tarea fácil. Santiago estaba mal en el hogar de acogida. Se había adelgazado, estaba pálido y lloraba constantemente. Un día, al abrazarlo, gritó de dolor. Levanté su camiseta y vi un moretón. Alguien estaba lastimando a mi pequeño Santiago por su llanto. La voz de Carla temblaba de rabia y tristeza. Estaba emocionalmente inestable después del incendio y la ira me consumía. Sin pensar en las consecuencias, tomé a Santiago y huí. Conseguí un aventón con un camionero hasta esta ciudad, pero no sabía cómo encontrarte. Tenía miedo de ser arrestada, así que evité lugares oficiales. Carla miró hacia abajo, recordando su desesperanza. En el puente donde Daniela me encontró estaba al límite, pero Dios me impidió cometer un terrible error. Así fue como terminé en la casa de Daniela. Tomás García escuchaba en silencio. Su expresión era de profundo dolor. Estaba sentado, sosteniéndose la cabeza con las manos, meciéndose suavemente. Daniela observaba, con lágrimas en los ojos, deseando poder aliviar el dolor de él y de Carla. Carla rompió el silencio.
Necesito alimentar a Santiago. Tomás se enderezó, pareciendo haber envejecido años en minutos. No te preocupes, dijo con firmeza. Has traído a mi nieto de vuelta. Mi casa es ahora también tu casa. Me ocuparé de los asuntos legales. Déjame recoger tus cosas y las de Daniela. Tomás salió rápidamente de la habitación, diciendo a Daniela que la esperaría en el coche. Daniela asintió a Carla y siguió a Tomás. Más tarde, frente a una tumba modesta, 4 personas se reunieron. Tomás, profundamente conmovido, Daniela, Carla y el pequeño Santiago en sus brazos. Juntos, enfrentaban el pasado y miraban hacia un futuro incierto, pero ahora unidos por lazos inesperados y profundos. Contemplaban la superficie brillante y oscura de un monumento recién instalado, donde la imagen de una joven de ojos oscuros y cabello salvaje sonreía serenamente. «Al menos así nos encontramos, mi hija», dijo Tomás García con voz ahogada, colocando un ramo de rosas borgoñas sobre la tumba. «Perdona a tu padre tonto y orgulloso. Sé que me escuchas». Carla, a su lado, tocó suavemente su codo. «Catalina siempre habló bien de ti. Nunca guardó rencor». «Eso es reconfortante», respondió Tomás, su voz cargada de alivio y tristeza. «La gente necesita aprender a perdonar. Cuanto antes, mejor. Lamento haber tardado tanto en entenderlo». Daniela, que estaba a su lado, miró a Tomás y dijo: «Nos quedaremos en la ciudad unos días más», sugirió. «Debes volver a casa. El restaurante te necesita», dijo Tomás mirando a Daniela. «¿Sin ti?», preguntó ella, sorprendida y un poco asustada por la responsabilidad. «No te preocupes, ahora eres la administradora. Acostúmbrate a la idea. Necesito dedicarme a Santiago ahora. No podré estar en el restaurante como antes». Tomás, con esas palabras, tomó a Santiago en sus brazos, abrazándolo con cariño. Juntos, se dirigieron a la salida del cementerio, listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas, llena de complejidades e incertidumbres, pero ahora unidos por un vínculo de amor y esperanza renovada. Si te ha gustado, ayúdanos a seguir contando otras bonitas historias. Deja tu like y suscríbete al canal. Muchas gracias, que Dios te bendiga.